¿Qué tal, alumnos? Este video va dirigido para los estudiantes de la sección Martín Lutero, en quinto de secundaria del Colegio de Lima. Es la tercera semana, una hicimos en el colegio, una fue virtual y esta es la segunda virtual. El tema es la tercera parte de gases 3. Les he mandado vía CNET 3 hojas, pero las 2 hojas primeras son para que ustedes las pasen a su cuaderno, las escriban. Bueno, si pueden imprimirlas y las llenan en las hojas, pues péguenlas, ¿no? Pero si no es necesario, pueden escribirlas, mejor escríbanlas. Y la tercera sí es una hoja de actividades, la tercera hoja de actividades de reforzamiento. Vamos a desarrollar las 2 primeras hojas, conceptos y algunos ejemplos para ver de qué se trata este tema de gases, que es mezcla de gases y algunas leyes que de repente ustedes van a ver por primera vez o de repente ya las han visto. A ver, señores, quiero que pongan mucha atención. Es un tema nuevo, es la mezcla de gases. Para eso yo voy a tener que recurrir a un ejemplo práctico. Tengo gases acá, lo tienen en su tabla ustedes. Acá voy a poner moles, peso molecular acá, masa y la fracción molar o X sub I. Ya, supongamos que yo tengo estos 3 gases que están en la hoja, CH4, gas, nitrógeno y oxígeno. Y yo tengo, por ejemplo, 2 moles de esto, 4 moles de esto y 4 moles de esto. 4 moles. El peso molecular del metano, si ustedes recurren a la tabla periódica, sería 12 más 4, 16. El nitrógeno es 14 por 2, 28. Y el oxígeno es 16 por 2, 32. Entonces, la masa, a ver, ustedes no sé si se acuerdan que el número de moles era igual a la masa dividido entre el peso molecular. Entonces, la masa es igual a N por el peso molecular, ¿no? Entonces, multiplico esto por esto para ver cuál es la masa. Estamos hablando de gramos por mol, entonces acá sería 32 gramos. Acá sería 56, 112 gramos. Y acá 64, 130 y 128 gramos. Ya. Miren, la cantidad de masa total de esta mezcla de gases vendría a ser la suma de todo esto. O sea, 12 llevo 1, 6, 7, 272 gramos totales. Pero ¿cuál sería la fracción molar? Lo que me interesa a mí es la fracción molar, o sea, el X. El X del CH4 vendría a ser igual, miren, para que ustedes recuerden esto, es las moles que hay del CH4 entre las moles totales. Primero veamos cuántas moles totales hay. Hay 10. Acá sería 2 entre 10, o sea, 2 entre 10 es 0,2. Las moles de nitrógeno vendrían a ser 4, el N2 sería igual a 4 entre 10, o sea 0,4. Y la cantidad de moles de oxígeno son 4 entre el total, que son 10. La fracción molar del oxígeno sería igual a 4 entre 10, sería 0,4. La suma de todas estas fracciones molares, si ustedes suman todo esto, sumatoria de fracciones de fracciones molares, va a ser igual a la unidad, 1,0. Esto es lo que es fracción molar. Fracción molar vendría a ser entonces la cantidad de moles que hay de un gas entre el total de moles que hay en una mezcla. No es nada del otro mundo, es una cosa sencilla. Llenen la tablita, entonces moles totales ponen 10 y masa total 272. Miren que la masa a mí me interesa en alguna manera. No, tal vez en una reacción química, pero en mezcla de gases dijimos que los gases no reaccionan. Por lo tanto, solamente están mezclados y están cada uno ocupando un lugar específico, que es el lugar de todos, que es el volumen total, ¿no? Y aquí hay una formulita que también quiero que ustedes tomen en cuenta. Dice la masa molar de la mezcla. La masa molar de la mezcla, o sea, si yo tengo que la masa molar del CH4 es 16, ¿cuál sería la masa molar de esta mezcla de 3 gases? Y eso es una formulita que dice la sumatoria de fracciones molares por la masa total de cada uno. Esto de aquí. O sea, en este caso, ¿cuál sería la masa molar de la mezcla? Se pone de la mezcla. Vendría a ser igual. La fracción molar del primer gas, que es 0,2 por el peso molecular del metano, que es 16, más 0,4
que es esta, por el peso molecular de este gas, que es 28, y más el 0,4 del otro por el peso molecular del oxígeno, que es 32. Desarrollando esto, no lo he hecho, pero vamos a hacerlo en un ratito. Utilizando la calculadora sale un resultado de 27,2 gramos por mol. Miren, yo puedo utilizar el peso molecular de toda esta mezcla de gases, de metano, nitrógeno y oxígeno, como si fuera uno solo, cuyo peso molecular es 27,2 gramos por mol, ¿no? Las unidades de gramos. O sea, ¿qué significa? De que un mol de este gas en total va a tener una masa de 27,2 gramos. Esta es una de las preguntas que siempre viene en los exámenes de las universidades. En el ejemplo número 1 habla de una mezcla de 56 gramos de CO y 132 gramos de CO2. Y dan las masas molares de cada uno, 28 y 44. Podemos hallar con esto el número de moles, que sería masa sobre peso molecular, o sea 56 entre 28 me sale 2 moles, ¿no? Y 132 entre 44 me da 3 moles. Por lo tanto, las moles totales son 5. Entonces, las fracciones molares de CO2 vendría a ser igual a 2 entre 5, 0,4, y 3 entre 5, 0,6. Entonces, para aplicar mi formulita porque me piden haya la densidad de la mezcla, para hallar la fórmula de la densidad de cualquier gas, en este caso de la mezcla de gases, decíamos, acuerden que yo le decía policía militar ratero abajo, P de presión, la M del peso molecular, en este caso de la mezcla de gases, R, que es la constante de los gases, y T, que es la temperatura. Tenemos los datos, R es 0,082, T es 27, que convertido a Kelvin sale 300 Kelvin, y las 2 atmósferas, que está correcto, ¿no? Estos 3 datos los voy a poner acá. Y necesito el peso molecular de la mezcla. Entonces el peso molecular de la mezcla era igual a la fracción molar de CO, que era 0,4, por el peso molecular de este compuesto, que es 28, más 0,6, que es el otro compuesto. A ver, no se ve, aquí está. 0,6, que es la fracción molar del otro compuesto, por el peso molecular, que es 44. Vamos a ver con la calculadora cuánto sale eso rapidito. 0,4 por 28 más 0,6 por 44, y me sale 37,6 gramos por mol. Por lo tanto, lo reemplazo en la fórmula y me sale que la densidad de la mezcla vendría a ser igual a la presión, que es 2, el peso molecular de la mezcla, que es 37,2, entre R, que es 0,082, y la temperatura, que es 300. ¿Cuánto saldrá esto? Vamos a desarrollarlo ya. Y resolviendo esta con la calculadora, resolviendo esto, me sale 3,02 gramos por litro. Acuérdense que los gases, la densidad de los gases se expresa en gramos, no por centímetro cúbico ni mililitros, sino por litro, porque estamos utilizando en este caso la ecuación, todo está en las unidades de los gases, que es volumen en litros, presión en atmósferas, temperatura en grado Kelvin. En el ejemplo número 2 nos dicen que hallemos la masa molar o el peso molecular de la mezcla formada por masas iguales de hidrógeno, nitrógeno y argón. Como dicen masas iguales, yo voy a considerar cualquier masa que sean las 3 iguales. Por ejemplo, yo puedo agarrar acá 100 gramos de hidrógeno, 100 gramos de nitrógeno y 100 gramos de argón. Me dicen masas iguales, yo agarro 100. Y tengo que tener los datos de peso molecular del hidrógeno, que en este caso, viendo la tabla periódica, el hidrógeno es 1, pero como hay 2 sería 2, ¿no? El nitrógeno son 14 por 2, 28, y del argón es 1840, que es 40 gramos por mol. Ya tengo los pesos moleculares. Y el número de moles vendría a ser igual a la masa entre peso molecular. 100 entre 2 sale 50 moles. 100 entre 28 me sale 3,57, ya lo puse en la calculadora, y 100 entre 40 es 2,5. Por lo tanto, el número de moles totales es todo esto, ¿no? Saldría 56,07. Esto más esto más esto me sale 56,07. Acá está, moles, ¿no? Moles totales. Moles totales. Por lo tanto, la fracción molar, o sea, la fracción de cada gas, vendría a ser igual a las moles del gas entre las moles totales. Sería 50 entre 56,07. Poner aquí 50 entre 56,07.
Eso me sale 0,89. Acá saldría 3,57 entre 56,07. Y a mí me sale aproximadamente 0,06. Y acá sale 2,5 entre 56,07, todo dividido entre moles totales, y acá sale 0,04. Ya está. Entonces ahora sí aplico mi formulita de peso molecular de la mezcla. Peso molecular de la mezcla, vamos a ver aquí, un poquito más acá arribita el peso molecular de la mezcla vendría a ser entonces igual a la fracción del primer gas por su peso molecular del primer gas, más la fracción del segundo gas por el peso molecular del segundo gas, N2, más la fracción molar del tercer gas por el peso molecular del tercer gas. Eso sale, ¿no? La fracción molar ya le tengo del hidrógeno, sale 0,89. 0,89 y el peso molecular del hidrógeno, que es 2, más fracción molar del nitrógeno, salió 0,06 por el 28, que es el peso molecular, y más 0,04 por 40, que es el peso molecular. Resolviendo eso me sale 4,92 gramos por mol. Esta sería la respuesta por mol. Señores, esta es la ley de Dalton de las presiones parciales. Supongamos que yo tengo un gas, una mezcla de gases, tengo un gas A, un gas B y un gas C. Y esto, supongamos que tiene, al final hace una presión total de, no sé, de repente de 6 atmósferas en total. Ya. ¿Qué pasaría si estos gases que están, la mezcla de gases, yo los separo en diferentes recipientes pero del mismo volumen, o sea, sin alterar el volumen? Si yo separo solamente el gas amarillo, el gas A, voy a obtener aquí un gas que tiene una presión PA. Si separo el gas rojo, va a tener una presión PB, ¿no? Y si separo el gas verde, o sea, el C, va a tener una presión PC. Pues ustedes dirán, pues ¿cuánto es la presión, que es 6 en total? Pues si nosotros analizamos las presiones de A, B y C, vamos a darnos cuenta de que las presiones de A más la presión de B más la presión de C equivalen a la presión total. O sea, la suma de las tres presiones es la presión total. Es decir, si yo separara los gases y después sumo las presiones, pues van a dar igual a la presión que tenían en la mezcla. Entonces, pero esta no es la ley de Dalton. La ley de Dalton me dice de que la presión de este gas A está relacionada con el número de moles que tiene. Es el número de moles de A entre moles totales por la presión total. Y el gas B también, el número de moles de B por el número de moles totales por la presión total. Y la presión parcial de C, o sea, la presión solamente de C, es los moles de C entre los moles totales por la presión total. Pero los moles de un gas entre los moles totales dijimos que era la fracción molar. Entonces la presión de A vendría a ser igual a la fracción molar de A por la presión total. Y aquí sería igual a la fracción molar de B por la presión total. Y en el caso del gas C también sería la fracción molar de C entre la presión total. Esta es la famosa ley de Dalton de las presiones parciales. Hagamos el ejemplo 3 para ver más o menos de qué se trata esta ley de las presiones parciales. El ejemplo 3 dice: en un sistema que contiene 28 gramos de nitrógeno, masa de nitrógeno 28 gramos, ya. 8 gramos de hidrógeno, masa de hidrógeno 8 gramos. 64 gramos de oxígeno, masa de oxígeno 64 gramos. Y de CO2, masa de CO2 44 gramos. Ya, pongamos los pesos moleculares. Del nitrógeno es 28, del hidrógeno es 2, del oxígeno es 16 y del CO2 es 44. Por lo tanto, el número de moles acá de cada gas serían 28 entre 28, 1. 8 entre 2, 4, 64 entre 16, 4, y 44 entre 44, 1. Tengo 10 moles totales, ¿no? 10 moles totales. Por lo tanto, ¿cuál sería la fracción molar de cada gas?
la fracción molar del nitrógeno sería 1 entre 10, o sea 0,1, ¿no? 4 entre 10, 0,4. 0,4 y 0,1. Miren que la suma de todo esto me da 1. Ya están las fracciones molares. Y me dicen que hay la presión parcial del hidrógeno. Dice que la presión total es 8 atmósferas. Entonces, según esto, la presión parcial del hidrógeno nada más sería igual a la fracción molar del hidrógeno por la presión total. Miren, esta es la formulita. Entonces vamos a reemplazar. Fracción molar del hidrógeno, 0,4. Por la presión total, que es 8. Al final me sale 3,2 atmósferas. O sea, ¿qué quiere decir? Que el hidrógeno solamente, solo, está ejerciendo una presión de 3,2 atmósferas en esta mezcla de gases cuya presión total es de 8. Y en el ejemplo 4 nos piden calcular la presión parcial del argón, de una mezcla de gases, una mezcla formada por masas iguales de nitrógeno, hidrógeno y argón. Como dicen masas iguales, asumimos que 100 gramos de cada uno, ¿no? 100, 100 y 100. Puedo poner 10 también, ¿no? Pesos moleculares de cada uno de los gases, 28, 2 y 40. Entonces el número de moles acá sería 100 entre 28, 100 entre 2, acá es 50, y 100 entre 40, que es 2,5. Este ya lo habíamos hecho, ¿no? Si no me equivoco es, a ver, era 3,07 si no me equivoco, ¿ves? 100 entre 28. Sí, 3,57. Por lo tanto, el número de moles totales era 3,57 más 52,5. Sale 56,07. Ya está. Son las moles totales. Entonces voy a las fracciones molares, ¿no? Las fracciones molares serían 3,57 entre 56,07. A ver, 3,57 entre 56,07. Si me equivoco, me corrigen ustedes. Sale 0,06. 50 entre 56,07. 50 entre 56,07. 0,89. Y 2,5 entre 56,07. Sale 0,04. Ya está. Y nos dicen que la presión total es igual a 2 atmósferas. Y me piden la presión parcial del argón. Entonces, ¿cuánto sería la presión parcial del argón? Nada más. Sería la fracción molar del argón, que es esto, 0,04 por 2, que es la presión total. Saldría 0,08 atmósferas. Y esa sería la respuesta. ¿Ves? Siempre necesitamos la fracción molar, necesitamos los pesos moleculares. Y en este caso, como dicen masas iguales, yo he asumido que son 100 gramos, ¿no? Ahora hablemos de la difusión de gases. La difusión de gases, supongamos que yo tengo en un tubo aire adentro, o de repente otro gas, y tengo por un agujerito nitrógeno que voy a inyectar por acá, y por este voy a inyectar metano, gas. Y entonces van a comenzar cada uno a recorrer hacia tratar de ocupar el mayor espacio posible, ¿no? Igual el metano también comienza a recorrer y tratar de ocupar todo el espacio, todo el volumen del recipiente. Pero aquí hay una ley, que es la ley de Graham, que nos dice que no corren por correr, sino corren debido a sus pesos moleculares o a sus densidades, en este caso, ¿no? En este caso, el peso molecular del amoníaco, del nitrógeno, es de 28, mientras que el peso molecular de acá es de 12 más 4, 16. El que tiene menos peso molecular es el que más rápido se va a difundir, va a llegar por acá. Mientras que el que tiene más peso molecular va a difundirse en una pequeña cantidad. Entonces, la ley de Graham dice que la velocidad de un gas, por ejemplo, de ese gas A, que es nitrógeno, con respecto a la velocidad del CH4, vendría a ser igual a la raíz cuadrada de las inversas de sus pesos moleculares. Mira, si acá tengo el nitrógeno, pues ahora pongo el peso molecular del CH4 acá. Y si tengo aquí el CH4, pongo el peso molecular del nitrógeno acá. Esa es la ley de Graham, que también viene a ser con densidades. La densidad del CH4 y la densidad del nitrógeno abajo. Cualquiera de las dos expresiones, porque estas están relacionadas directamente con las densidades. Esa es la famosa ley de Graham. De repente podemos ver un ejemplo más adelante.
aunque no es muy común ver problemas de volúmenes parciales, pues ahí tenemos uno y hay que utilizarlo para ver de qué se trata esa fórmula que está en ese recuadro celeste, que ustedes lo tienen en las hojas que le he mandado. Dice hallar en una mezcla de 0,197 moles de CO2 y 0,00278 moles de agua en forma de gas a 30 grados centígrados en un tanque de 3 litros, dice hallar el volumen parcial de cada gas. Hay una formulita, volumen de parcial de un gas es igual a la fracción molar por el volumen total. Algo parecido a las presiones parciales, pero en vez de presión, ahora es volumen. Es igual, pero este volumen es el que ocuparía un gas si es que yo mantengo la presión y lo saco uno y queda el otro en el recipiente, ¿no? Bajaría el volumen. ¿Cuál sería el volumen de cada gas si yo mantengo la presión y desocupo uno de los dos? Tengo un número de moles y el número de moles totales es esto, ¿no? 100, entonces he sumado las dos moles, sale 0,10998 moles. ¿Ya? Por lo tanto, las fracciones molares serían esto entre esto, que sale 0,986, y la otra es esto entre total, que es 0,014, las fracciones. Por lo tanto, el volumen molar, el volumen parcial, digo, de cada gas vendría a ser igual a la fracción, que sería 0,986 por el volumen que es total, que es 3. Y acá también, ¿no? Sería 0,014 por el volumen total, que es 3. La respuesta aquí sale en CO2, sale 2,952 litros, y en el agua sale 0,042 litros. Esas serían las respuestas. Vean que no tiene nada de especial, solamente las mismas fórmulas. Y finalmente, esta es la hoja de actividades. Son 8 problemas, 8 ejercicios parecidos a los ejemplos que hemos hecho, así que traten de mantenerlos o de hacerlos parecidos para que vean que no tienen nada del otro mundo. Siempre tienen que tener su tabla periódica encima para que vean que el peso molecular en este caso sí es importante, porque con eso vamos a ver moles, y las moles son importantes para las fracciones molares, ¿ya? Nos vemos la próxima semana, de repente aquí, y ojalá que muy pronto en el colegio.